Hola chicos, bienvenidos a la primera clase grabada de Ciencias Naturales. Espero que estén bien, espero que estén en sus casas tranquilos con sus familias y esperando que todo este problema de este bicho que anda por ahí volando pase luego para que volvamos a trabajar de forma presencial, volvamos a saludarnos, a darnos la mano y a continuar con nuestra educación. Así que espero que estén bien y vamos a dar inicio inmediatamente a esta clase número 1 de Ciencias Naturales. Ya, voy a abrir acá la carpeta. Es un PowerPoint que creé por ustedes, el cual lo voy a ir explicando a medida que vaya pasando cada diapositiva. Ya, vamos a colocar acá, presentación. Y bien. Ya chiquillos, Ciencias Naturales, quinto básico, clase número 1, características de las grandes masas de agua. Ya nosotros estábamos analizando las grandes masas de agua. Primero que todo nos dimos cuenta de que el agua en el planeta se podía clasificar como agua dulce y como agua salada, ya, de acuerdo a su composición, y también podíamos clasificarlas de acuerdo a su situación geográfica como aguas continentales y como aguas oceánicas. Ya, ahora esta clase tiene que ver con las características de las grandes masas de agua. ¿Ya? Las grandes masas de agua que van a ser lagos y que van a ser océanos o mares, ¿ya? Pero es lagos y océanos y mares, las grandes masas de agua. Bien, los lagos y los océanos ya son grandes masas de agua, ¿cierto? Unas que están por acá, ¿cierto? Los lagos que están rodeados de tierra, ¿ya? Y los mares y océanos que son el mar abierto, lo que conocemos como mar abierto. Cosa importante, ambos contienen una muy rica biodiversidad. Eso significa mucha vida, ya sea en peces, ya sea en plantas. Eso es importante. Estos ecosistemas son muy ricos en la biodiversidad, ¿ya? En los distintos tipos de vida que se pueden generar en ellos. Y lo que hace que sean muy importantes para la vida, ¿ya? Y sobre todo para la vida del ser humano. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las características que tienen en común? Ya son características que comparten tanto lagos como océanos. Son tres, ya hay tres características que son bastante importantes conocer. La primera característica es la luz, ya cómo la luz se relaciona con las grandes masas de agua. Primero que todo entendemos que la luz viene del sol, ya, y esta atraviesa el espacio, cierto, y llega a nuestro planeta y ingresa a las grandes masas de agua, pero la luz a medida que va aumentando la profundidad, la luz va perdiendo su fuerza, es decir, la luz va rebotando y va rebotando por cosas bastante simples, porque o está muy turbia el agua, cierto, la masa de agua, o simplemente porque la profundidad hace que la luz no alcance a llegar, ¿ya? Y también hay que tener claro que esto mismo, ¿ya? Estos sectores, tanto en océanos como en lagos, donde hay luz y donde no hay luz, hace que se desarrolle la vida, ¿ya? La vida de peces, la vida de plantas, de forma distinta, ¿ya? Eso hace entonces que estos lagos y estos océanos sean tan ricos y variados en la cantidad y la característica de los peces y de las plantas que tienen. Veamos acá una imagen, ¿ya? Esta es la imagen, una imagen gráfica de cómo la luz o cómo se clasifican las zonas dentro de un lago o un océano respecto de la luz, ¿ya? Los rayos del sol, que está representado por esta flecha amarilla, ya van a ingresar al océano o van a ingresar a los lagos y van a llegar hasta cierto punto, ¿ya? Solamente hasta cierto punto. Es esa agua o esa masa de agua que está iluminada por el sol, se le va a llamar la zona fótica, es decir, la zona que tiene luz, ¿ya? Foto, la palabra foto viene de luz, igual que fotosíntesis, ¿ya? Entonces esto, foto es luz. Luego
ya va a haber como una especie de barrera a una cantidad de metros determinada. Esta cantidad de metros puede variar en lagos y puede variar en océanos, ya no es una cantidad de metros fija. Luego viene una zona donde la luz ya no llegó, ya no alcanza a pasar la luz. Y esa zona la vamos a llamar como zona afótica, ¿ya? Donde ya no hay presencia de luz. Y lógicamente los peces y muy poca vegetación que podría llegar a ver ahí, ¿cierto? Se ha adaptado durante el tiempo para poder vivir en la oscuridad, ¿ya? En la zona afótica generalmente ya no existen plantas, porque las plantas necesitan de la luz para hacer su alimento, de la fotosíntesis. Por tanto, ya en esta parte de los océanos ya no hay agua, o sea, disculpen, ya no hay luz. Y luego, en la zona, solamente en la parte oceánica, ya no en la parte de los lagos, no en las zonas lacustres donde están los lagos, sino que en las zonas oceánicas tenemos una tercera zona que se llama la zona abisal, que es la parte más profunda de la zona fótica, ¿ya? Por eso lo coloqué al lado de acá, dentro de la zona fótica, la zona abisal. Ya en la zona abisal ya no existen casi nada de registro de vida vegetal, y existen unos peces que son bastante, podríamos decir, terroríficos, ¿cierto? En su forma. Los que vieron Nemo, yo me acuerdo, yo vi Nemo, los que vieron Nemo mostraban unos animales que tenían unas luces propias que podían hacer, podían cazar, ¿cierto?, a otros peces, llamándolos, ¿cierto?, llamando su atención con esta luz. ¿Ya? En la zona abisal hay animales, incluso hay animales que todavía el ser humano no conoce, ¿ya? Porque el fondo del mar es muy, pero muy profundo. Y créanme, chiquillos, yo creo que con suerte se ha descubierto un 5 o un 10% del océano. Nada más. Todavía no existe la tecnología, el ser humano no tiene la tecnología para poder bajar al fondo del mar, a estas fosas, a las partes más profundas, para poder investigar. Así que yo creo que puede haber harta vida que no conocemos. Bien, entonces las características, las zonas son fótica, donde llega la luz, afótica, donde ya la luz no está llegando, y la zona abisal, que es la zona más profunda, a partir de los 4000 metros de profundidad. Otra de las características es la presión, ¿ya? La presión, que es una fuerza. Esta fuerza, ¿ya? Esta presión aumenta a medida que aumenta la profundidad, ¿ya? Y se le conoce como la presión hidroestática. No es, ¿ya? Por el tema de la profundidad, no va a ser la misma presión en lagos y océanos, ¿ya? Porque los océanos son mucho más profundos. Pero la idea es que mientras vamos avanzando, ¿cierto?, hacia abajo, vamos empezando a buscar más profundo en los océanos, va a haber más presión, ¿ya? Y esto nuevamente hace que la biodiversidad cambie. Los animales que están más abajo, ya en la zona afótica y abisal, tienen que estar preparados para poder vivir en esas condiciones. Y créanme, los animales que viven en esas condiciones no pueden subir, porque el hecho de subir y cambiar esta presión podría llegar, ¿cierto?, a terminar con su vida. Por tanto, es la presión. Y la tercera característica es la temperatura, ¿ya? La temperatura de las grandes masas de agua también se relaciona con su profundidad, ¿ya? Entre más profundos en los océanos o los lagos, va a haber menos temperatura. Pero esto no es de forma directa, ¿ya? Hay zonas donde la temperatura por lo general se mantiene igual, ¿ya? No hay una variación muy distinta entre temperatura a nivel de la profundidad. Pero llegan momentos donde la temperatura cae muy bruscamente, ¿ya? Acá los tenemos en este cuadro azulito que está acá. Es un esquema de la temperatura de los océanos. Bien, acá arriba dice capa de mezcla superficial, ¿ya? La mezcla superficial tiene que ver con la salinidad, ¿ya? Depende de la salinidad, o sea, la temperatura también se relaciona un poquito con la salinidad. Cuando los rayos entran, ¿ya?, al océano y empiezan a calentar esta agua,
como hay movimiento en las aguas, ya la temperatura, por lo general acá entre los 0 y los 1000 metros, la temperatura, ¿cierto?, se mantiene más o menos constante. ¿Ven? Esta línea dice que está constante. Pero luego llega un momento, después a partir de los 1000 metros los océanos, que se llama la termoclina. La termoclina es una depresión abrupta de la temperatura, es decir, cae muy rápidamente. Es algo increíble. Aquí está, ¡pum!, cae, ¿ya? Y luego ya viene, ¿cierto?, las aguas profundas y las aguas de fondo, donde la temperatura comienza a caer, pero comienza a caer dependiendo, ¿cierto?, efectivamente de cómo avanza la profundidad. Entonces tenemos una capa superficial donde la temperatura se mantiene más o menos estable, donde tenemos una depresión tremenda, muy brusca, que se llama termoclina, y luego aparece, ¿cierto?, empieza la temperatura a descender poco a poco, ¿cierto?, mientras vamos bajando en los océanos. En los casos de los lagos, que es la imagen que está acá, también tenemos tres zonas, ya una zona que se llama epilimnion, metalimnion y opilimnion, ya, y pasa muy parecido. Ya los primeros centímetros o los primeros metros del lago se mantienen con una temperatura bastante normal. Luego comienza a descender un poquito, ¿cierto? Y se viene entre el metalimnion y el hipolimnion, comienza también acá una especie de termoclina donde baja la temperatura y sigue bajando en la parte final, ¿ya? Eso sí, los lagos tienen una temperatura un poco mayor, ¿cierto?, que los océanos, por el hecho de estar encerrados en tierra, ya por estar dentro de la tierra. Recuerden que la tierra también guarda temperatura, por tanto es más cálida, las aguas de los lagos son más cálidas que el agua de los océanos. Por tanto tenemos que las características son: 1, la luz; 2, la presión; y 3, la temperatura. Esos son los tres factores. Bien, ¿cómo se clasifican las zonas por ecosistema? En los océanos se clasifican como zona litoral, la zona nerética y la zona pelágica, ¿ya? La zona abisal es la que está abajo, no lo voy a considerar mucho por ahora, yo me voy a quedar con estas tres: zona litoral, zona nerética. La litoral son las playas, ya donde están las playas, aguas poco profundas. La zona nerética, que es hasta donde llega la plataforma continental. Esto se llama plataforma continental. Aquí está. ¿Ya? La zona nerética, aquí hay peces un poco más grandes, hay algas, plantas, y ya viene la zona pelágica, que es donde están los grandes peces. ¿Ya? Los grandes peces se encuentran en la zona pelágica. Entonces, según la clasificación por ecosistema, podemos decir que los océanos están clasificados por zona litoral, en la costa; zona nerética, hasta donde llega, ¿cierto?, la placa continental; y la zona pelágica, donde se desarrollan las grandes vidas, ¿ya? Los grandes peces, las ballenas, los calamares gigantes, etc. En el caso de los lagos, los sistemas lacustres, también vamos a tener una zona litoral, que es la que está también en la costa, donde están las algas grandes, ¿cierto? Y luego vamos a tener otra zona que se llama zona limnética, ¿ya?, donde vamos a encontrar la gran parte de los peces, sobre todo los peces más grandes que hay. ¿Ya? Estas son las cosas que me interesan a mí: la zona litoral y la zona limnética. Al otro lado se le ocurre cuál es el nombre que recibe al otro lado, porque recuerden que es una masa de agua que está rodeada por tierra. Al otro lado también se llama zona litoral, porque nuevamente llegamos a la playa, ¿cierto?, a la playa del lago. Por tanto, es como zona litoral, zona limnética y nuevamente zona litoral. ¿Ya? Ojo, nuevamente se los repito, esta es la clasificación de los ecosistemas lacustres, ¿ya?, de los lagos. En el caso de los océanos es zona litoral, en la costa; zona nerética, donde termina la plataforma; y la zona pelágica, donde se desarrolla la vida grande, ¿ya? Bien, conclusión: características comunes a los lagos: la luz, la presión y la temperatura. Estas tres van a variar dependiendo de la profundidad de las aguas, y además provocan que la vida, ¿cierto?, sea muy rica en sí. Y la clasificación según la biodiversidad: en los lagos, ¿ya?, va a haber, según la luz, zona fótica, zona afótica; y en los océanos, zona fótica, zona afótica, y la última parte, zona abisal, ¿ya?
según la biodiversidad, litoral limnética, según la biodiversidad, litoral nerética y pelágica. Ya pues chiquillos, espero que esta clase les haya servido. Cualquier pregunta me la hacen a mi correo o a mi WhatsApp. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase.